Me llamo Elena Martínez, tengo 42 años, y durante más de una década viví con un secreto que me carcomía por dentro. Mi esposo, Ricardo Valente, se avergonzaba de mí. No lo decía con palabras, pero sus acciones hablaban más alto que cualquier confesión. Cada vez que tenía un evento importante en su trabajo como director de marketing de una empresa farmacéutica multinacional, encontraba una excusa diferente para no llevarme. Cariño, será muy aburrido, decía con una sonrisa forzada. Es solo para ejecutivos, ni siquiera habrá programa para acompañantes. Mentía, mientras ajustaba su corbata italiana frente al espejo. O mi favorita. Prefiero que te quedes en casa descansando. Has trabajado tanto esta semana. Como si yo fuera una niña que necesitaba permiso para descansar. La verdad era obvia, aunque me tomó años admitirla ante mí misma. Yo no encajaba en su mundo corporativo brillante y superficial. Soy maestra de escuela primaria en un barrio humilde de la ciudad. Uso la misma ropa durante años hasta que literalmente se deshace. No me maquillo todos los días. Y mi idea de una buena inversión es comprar libros para mis alumnos en lugar de un bolso de diseñador. Mi cabello castaño siempre ha sido rebelde. Mis manos están marcadas por años de tiza y crayones. Y mi cuerpo nunca recuperó completamente su forma después de tener a nuestros dos hijos, Mateo y Lucía. No soy fea, pero tampoco soy el tipo de mujer trofeo que los otros ejecutivos llevaban a esas galas elegantes. Mujeres con vestidos de miles de dólares, cirugías plásticas perfectas y conversaciones superficiales sobre sus últimas vacaciones en las Maldivas. Recuerdo perfectamente la primera vez que Ricardo me dejó en casa. Fue apenas 6 meses después de nuestra boda, cuando todavía estábamos en esa fase donde todo debería ser perfecto. Él había sido ascendido recientemente y había una cena de gala para celebrar los logros del trimestre. Yo estaba emocionada. Había comprado un vestido nuevo con mi modesto salario de maestra. Incluso fui a la peluquería, algo que rara vez hago. Pero esa tarde, cuando llegó del trabajo, me miró de arriba a abajo con una expresión que nunca olvidaré. No era desprecio exactamente, pero tampoco era admiración. Era decepción, pura y simple decepción. Elena, dijo con ese tono condescendiente que aprendería a reconocer con los años. Acabo de hablar con mi jefe. Resulta que es solo para el personal ejecutivo. Cambio de planes de último momento. Lo siento, amor. Yo quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Pero 2 días después, vi las fotos en la página de Facebook de su compañía. Allí estaban todos, los ejecutivos con sus esposas, e incluso algunos con sus novias. Todos menos Ricardo, que aparecía solo en cada foto, con esa sonrisa encantadora que me había enamorado cuando éramos estudiantes universitarios, antes de que él se convirtiera en esta versión pulida y ambiciosa de sí mismo. No le dije nada. Guardé el dolor en un rincón de mi corazón y continué con mi vida. Después de todo, teníamos 2 hijos pequeños que criar, facturas que pagar, y yo tenía mi propio trabajo que me llenaba de satisfacción. Mis alumnos de segundo grado no me juzgaban por no usar ropa de marca o por tener estrías. Para ellos, yo era la señorita Elena, la maestra que les leía cuentos con voces divertidas, que celebraba cada pequeño logro, como si fuera el descubrimiento más importante del mundo, que secaba sus lágrimas cuando extrañaban a sus mamás y que les enseñaba que la bondad era más importante que cualquier otra cosa. Pero el patrón continuó. Año tras año, evento tras evento, siempre había una razón por la cual yo no podía acompañarlo. La cena de Navidad de la empresa, la celebración de fin de año, las galas benéficas, los cócteles con clientes importantes, las ceremonias de premios. Cada vez, Ricardo se vestía con sus trajes impecables, se ponía su reloj suizo que costaba más que mi salario de 3 meses, se rociaba con ese perfume caro que le habían regalado en uno de sus viajes de negocios, y se iba solo mientras yo me quedaba en casa con los niños, viendo películas animadas y fingiendo que no me importaba. Lo peor no era solo ser excluido, lo peor era ver cómo Ricardo se alejaba cada vez más de mí. Llegaba a casa después de estos eventos hablando de personas que yo no conocía, usando términos corporativos que sonaban como otro idioma, riéndose de chistes internos que yo no entendía. Me hablaba de la esposa del vicepresidente, que aparentemente era increíblemente elegante y sofisticada, o de la novia del director de ventas, que era modelo profesional.
siempre con ese tono de admiración que nunca usaba cuando hablaba de mí. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio matrimonio. Cuando hacíamos el amor, lo cual sucedía cada vez con menos frecuencia, yo me preguntaba si él cerraba los ojos e imaginaba a alguien más. Cuando le contaba sobre mi día en la escuela, sobre cómo había ayudado a un niño con dislexia a leer su primera oración completa, o sobre cómo había mediado en un conflicto entre dos estudiantes que ahora eran mejores amigos, él asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono, claramente sin interés real en mi mundo. Mis amigas notaron el cambio. Carmen, mi mejor amiga desde la secundaria, me confrontó un día durante nuestro almuerzo mensual. Elena, ¿por qué nunca vas a los eventos de Ricardo?, preguntó directamente, sin rodeos. Yo murmuré algo sobre estar ocupada con los niños, sobre preferir quedarme en casa. Ella me miró con esos ojos que me conocían demasiado bien. Él se avergüenza de ti, ¿verdad? Las palabras cayeron como una bomba entre nosotras. Yo quise negarlas, defenderlo, defender nuestro matrimonio. Pero en lugar de eso, rompí en llanto allí mismo en el pequeño café donde habíamos estado reuniéndonos durante años. No soy suficiente para él, confesé entre sollozos. No soy lo suficientemente elegante, lo suficientemente delgada, lo suficientemente interesante. Soy solo una maestra aburrida con ropa de segunda mano y sin nada sofisticado que ofrecer a su mundo corporativo brillante. Carmen tomó mis manos entre las suyas. Elena, escúchame bien. Tú vales más que 1000 de esas mujeres superficiales. Cambias vidas todos los días. Tus alumnos te adoran. Eres una madre increíble. Si Ricardo no puede ver eso, es su problema. Pero aún así, yo quería ser suficiente para él. Así que intenté cambiar. Empecé a hacer dieta, aunque eso significaba saltarme comidas porque no tenía tiempo ni energía para preparar menús especiales mientras cuidaba a los niños y corregía tareas hasta tarde en la noche. Me inscribí en un gimnasio barato cerca de la escuela y trataba de ir 3 veces por semana, aunque eso significaba menos tiempo con Mateo y Lucía. Empecé a comprar revistas de moda y a estudiar las tendencias como si fueran material de examen. Ahorré durante meses para comprarme un vestido de una marca reconocida, algo que Ricardo pudiera estar orgulloso de que yo usara. Una noche, después de 6 meses de dieta y ejercicio, después de perder casi 10 kilos que probablemente mi cuerpo necesitaba, me paré frente a Ricardo con mi vestido nuevo, maquillada profesionalmente, con el cabello alisado en un salón costoso. Había otra gala, otra oportunidad. ¿Qué te parece?, pregunté, girando como una adolescente buscando aprobación. Él me miró, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Aprobación? Quizás incluso deseo, pero luego su expresión se endureció. Te ves bien, Elena. Pero este evento en particular es complicado. Hay negociaciones delicadas con clientes asiáticos. Ya sabes cómo son con los protocolos. Sería mejor que fuera solo. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No fue dramático ni repentino. Fue más como el último hilo de una cuerda que había estado desgastándose durante años y finalmente se partió. Me quité el vestido caro, me lavé el maquillaje, me puse mi vieja pijama de franela y lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Cuando Ricardo regresó a las 3 de la mañana, oliendo a alcohol y perfume que no era el mío, yo fingí estar dormida. No tenía energía para otra pelea, otra excusa, otra noche de gaslighting donde él me convencería de que yo estaba siendo paranoica o demasiado sensible. Los años siguientes fueron una existencia en piloto automático. Yo me concentré en mis hijos y en mi trabajo. Mateo estaba teniendo problemas en la escuela, problemas de atención que requerían terapia y apoyo constante. Lucía estaba en esa edad difícil de la preadolescencia, navegando las complejidades de la amistad femenina y los cambios corporales. Mis alumnos me necesitaban más que nunca. Cada año, la pobreza y los problemas sociales en mi escuela parecían empeorar. Y yo me encontraba no solo enseñando lectura y matemáticas, sino también siendo consejera, madre sustituta y a veces la única persona estable en la vida de estos niños. Ricardo y yo nos convertimos en compañeros de casa más que en esposos. Teníamos conversaciones superficiales sobre la logística familiar, quién recogería a los niños, qué facturas había que pagar, qué reparaciones necesitaba la casa. Raramente comíamos juntos. Él siempre tenía cenas de negocios o tenía que trabajar hasta tarde.
los fines de semana. A menudo desaparecía para jugar golf con clientes o asistir a conferencias. Yo dejé de preguntarle si había otra mujer. Honestamente, parte de mí no quería saber. Si la había, al menos explicaría por qué nuestro matrimonio se había convertido en esta cáscara vacía. Pero entonces, todo cambió. Fue durante el verano, justo después de que terminara el año escolar, 11 años después de nuestra boda. Yo estaba organizando mi clase para el próximo año, etiquetando cajas con materiales, cuando recibí una llamada del director de la escuela, el señor Fernández. Elena, ¿puedes venir a mi oficina? Hay algo importante que necesito discutir contigo. Mi corazón se hundió. ¿Había hecho algo mal? ¿Habría recortes presupuestarios? ¿Perdería mi trabajo? Cuando llegué a su oficina, me sorprendió encontrar allí a dos personas más. Una mujer elegante de unos 50 años con un traje de diseñador y un hombre más joven con lentes y una tablet en las manos. El señor Fernández sonreía de oreja a oreja, algo poco común en él. Elena, permíteme presentarte a la doctora Patricia Herrera, directora de la Fundación Educativa Continental, y a su asistente, Miguel Ángel Soto. La doctora Herrera se levantó y me estrechó la mano con calidez. Señorita Martínez, es un honor conocerla. He oído cosas maravillosas. Yo estaba completamente... ¿Fundación Educativa Continental? Nunca había oído hablar de él. La doctora debió notar mi confusión porque sonrió amablemente. Permítame explicarle. Nuestra fundación, que tiene presencia en 20 países de América Latina, se dedica a identificar y premiar la excelencia en la educación primaria. Cada año, otorgamos el Premio Internacional a la Excelencia Docente a un maestro que haya demostrado un impacto excepcional en sus estudiantes y comunidad. Hizo una pausa dramática, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Este año, después de revisar más de 5.000 nominaciones de toda América Latina, el Comité Internacional ha decidido por unanimidad otorgarle este premio a usted, Elena Martínez. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Yo? Logré decir con voz temblorosa. Pero... ¿cómo? ¿Por qué? Miguel Ángel Soto intervino, ajustando sus lentes. Fue nominada por múltiples personas, padres de familia actuales y anteriores, colegas, exalumnos e incluso miembros de la comunidad. Sus cartas de recomendación fueron las más emotivas y detalladas que hemos visto en los 15 años que llevamos otorgando este premio. Hablaron de cómo usted no solo enseña, sino que transforma vidas. De cómo ha creado un programa de lectura que ha mejorado las tasas de alfabetización de esta escuela en un 40%. De cómo usa su propio salario para comprar materiales para estudiantes que no pueden pagarlo. De cómo se queda hasta tarde ayudando a niños con dificultades de aprendizaje. De cómo ha mediado en situaciones familiares difíciles para proteger a sus alumnos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creerlo. Después de tantos años de sentirme inadecuada, de ser invisible, de creer que mi trabajo no importaba en el gran esquema de las cosas, esto era abrumador. La doctora Herrera continuó. El premio incluye $50,000 en una beca completa para que usted curse una maestría en educación en la universidad de su elección y una invitación a hablar en nuestro Congreso Internacional de Educación en Buenos Aires el próximo mes, donde recibirá formalmente el premio frente a ministros de educación, académicos y educadores de todo el continente. También, añadió con una sonrisa, habrá una gala de celebración aquí en la ciudad en 2 semanas, donde se anunciará públicamente su premio. Será un evento formal con cobertura de medios nacionales e internacionales, autoridades educativas y líderes comunitarios. Esperamos que traiga a su familia para celebrar este logro increíble. Mi familia, Ricardo. De repente, toda la alegría se mezcló con una emoción más compleja. Durante 11 años, él se había avergonzado de llevarme a sus eventos corporativos superficiales. Y ahora yo sería la homenajeada en un evento internacional. Yo sería el centro de atención, no él. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, yo estaba sentada en la sala con Mateo y Lucía, quienes ya sabían las noticias porque los había recogido de sus actividades de verano, y no había podido contener mi emoción. Los niños estaban extasiados.
abrazándome y diciendo lo orgullosos que estaban de mí. Ricardo entró con su maletín, su traje impecable como siempre, esperando otra noche rutinaria. ¡Papi!, gritó Lucía corriendo hacia él. Mami ganó un premio internacional. Es la mejor maestra de toda América Latina. La expresión en el rostro de Ricardo fue un estudio en emociones conflictivas. Sorpresa, confusión y algo que podría haber sido orgullo, pero que se parecía más a incomodidad. ¿Qué?, preguntó, mirándome directamente por primera vez en meses. Yo le expliqué sobre el premio, sobre la nominación, sobre la gala. Mientras hablaba, podía ver su mente trabajando, procesando lo que esto significaba. Su esposa, la mujer que él había considerado demasiado simple para su mundo corporativo, acababa de ganar uno de los premios educativos más prestigiosos de América Latina. Eso es increíble, Elena, dijo finalmente, pero su voz carecía de la emoción genuina que yo había esperado. Felicidades. Luego agregó, casi como una ocurrencia tardía. ¿Dijiste que hay una gala? Asentí. En 2 semanas. Es formal. Habrá prensa, autoridades, educadores de toda la región. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Puedo ir?, preguntó, y había algo en su tono que me molestó. No era, estoy orgulloso de ti y quiero celebrar tu logro. Era más como, esto podría ser bueno para mi imagen. No sé, Ricardo, dije con una voz más fría que la que había usado con él en años. ¿No será muy aburrido para ti? Después de todo, solo será un evento educativo. No habrá ejecutivos corporativos ni clientes importantes, solo maestros, pedagogos y personas que realmente se preocupan por hacer una diferencia en el mundo, en lugar de solo ganar dinero. El sarcasmo en mi voz era inconfundible. Lucía y Mateo nos miraron con ojos grandes, sintiendo la tensión entre nosotros. Ricardo se puso pálido. Elena, no sé de qué estás hablando, pero sabía exactamente de qué estaba hablando. 11 años de excusas, de ser dejada atrás, de sentirme inadecuada. Todo salió a la superficie. ¿No sabes?, pregunté, mi voz elevándose a pesar de que intentaba mantener la calma frente a los niños. ¿No sabes sobre todas las veces que me dejaste en casa porque no era lo suficientemente sofisticada para tu mundo corporativo? ¿No sabes sobre cómo me hiciste sentir invisible e inadecuada durante más de una década? Niños, vayan a sus habitaciones, dijo Ricardo con voz tensa. Mateo y Lucía, sintiendo la tormenta que se avecinaba, obedecieron rápidamente. Una vez que estuvimos solos, Ricardo se aflojó la corbata, un gesto de estrés que yo conocía bien. Elena, nunca fue porque me avergonzara de ti. Entonces, ¿por qué?, exigí, poniéndome de pie. ¿Por qué durante 11 años siempre había una razón por la cual yo no podía ir? ¿Por qué todos tus colegas llevaban a sus esposas y novias, pero tú siempre ibas solo? Vi las fotos, Ricardo. Todas las fotos. No me mientas. Él se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Era complicado, murmuró. ¿Complicado?, repetí con incredulidad. ¿Qué es tan complicado de llevar a tu esposa a un evento? A menos que, por supuesto, estés avergonzado de ella. Hubo un largo silencio, y en ese silencio encontré mi respuesta. Después de todos estos años de negación, de darle el beneficio de la duda, de culparme a mí misma, finalmente tuve la confirmación que había temido. No es que me avergonzara de ti exactamente, dijo finalmente, su voz apenas audible. Es que tú y yo somos de mundos diferentes, Elena. Mi trabajo, esas personas, ese ambiente, es todo sobre imagen, sobre impresiones, sobre networking y política corporativa. Tú eres genuina, real, auténtica. No perteneces a ese mundo falso, y yo no quería que te contaminaras con él. Era la mentira más elaborada que había escuchado. Estaba tratando de convertir su vergüenza en algún tipo de acto noble, como si me hubiera estado protegiendo todo este tiempo. No, dije con firmeza. No me vendas esa historia. No querías llevarme porque no encajaba con la imagen que estabas construyendo. Soy una maestra de escuela pública con ropa modesta y sin cirugías plásticas. No soy una esposa trofeo que puedas mostrar. Admítelo, Ricardo.
Después de 11 años, al menos dame el respeto de la honestidad. Vi la lucha en sus ojos, la batalla entre mantener la mentira y finalmente decir la verdad. Estaba construyendo mi carrera, dijo finalmente. En ese mundo, todo importa. Con quién te asocias, cómo te presentas, quién es tu esposa. Es superficial y terrible, lo sé, pero es la realidad, pensé. Pensé que sería más fácil si mantenía esas partes de mi vida separadas. Más fácil para ti, escupí las palabras. Nunca pensaste en cómo me hacía sentir a mí. Nunca te preguntaste qué mensaje me estabas enviando cuando año tras año me dejabas atrás. Me hiciste sentir como si no fuera suficiente, Ricardo. Como si todo mi trabajo, toda mi pasión, toda mi dedicación a hacer una diferencia real en el mundo no valiera nada porque no uso Prada o porque no hablo de acciones y mercados en las cenas. Lágrimas de rabia rodaban por mi rostro ahora. Pero ¿sabes qué? Gané este premio porque cambio vidas. Porque 25 niños cada año aprenden no solo a leer y escribir, sino a ser buenos seres humanos. Porque cuando un niño de mi clase va a su casa, lleva consigo no solo conocimiento académico, sino también amor, apoyo y la creencia de que puede lograr cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú haces, Ricardo? ¿Vender medicamentos costosos? ¿Hacer ricos a accionistas que ya tienen más dinero del que podrían gastar en 10 vidas? La crueldad de mis palabras lo golpeó visiblemente. No es justo, Elena. También hago un buen trabajo. Ayudo a que medicamentos importantes lleguen a las personas que los necesitan. Sí, reconocí. Pero nunca te avergonzaste de tu trabajo. Nunca dudaste de su valor. Mientras tanto, me hiciste dudar del mío durante 11 años. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Finalmente, Ricardo habló con voz quebrada. Lo siento, tienes razón. Fui un cobarde y un idiota. Te fallé como esposo. Me preocupé más por mi imagen superficial que por honrar a la mujer increíble con la que me casé. No estaba lista para perdonarlo. Las disculpas no borraban 11 años de dolor, de sentirme invisible, de cuestionar mi valor. No sé si puedo superar esto, Ricardo, admití, mi voz ahora más cansada que enojada. No sé si puedo mirarte de la misma manera. Cuando te miro ahora, no veo al hombre del que me enamoré en la universidad. Ese chico apasionado que quería cambiar el mundo. Veo a alguien que se vendió, que valoró las apariencias sobre la sustancia, que sacrificó su integridad y su matrimonio por un título corporativo y un cheque de pago más grande. Dame la oportunidad de arreglarlo, suplicó. Por favor, déjame ir a esa gala contigo. Déjame mostrarte a todos lo orgulloso que estoy de ti. Sacudí mi cabeza. No quiero que vayas porque ahora que soy la centro de atención, de repente valgo la pena ser vista conmigo. No quiero ser tu boleto para parecer bien o para obtener puntos en tu círculo social. Si vas, será porque genuinamente entiendes el valor de lo que hago, porque respetas mi trabajo tanto como respetas el tuyo, porque me amas por quien soy y no por los premios que he ganado. Las 2 semanas siguientes fueron tensas en nuestra casa. Ricardo hizo intentos de acercarse a mí, pequeños gestos que en el pasado habrían significado algo. Flores, mi café favorito por la mañana, ofrecerse a cocinar la cena. Pero cada gesto se sentía hueco, calculado. Yo me concentré en prepararme para la gala, comprándome finalmente un vestido que realmente me gustaba. No uno diseñado para impresionar al círculo corporativo de Ricardo, sino uno que me hacía sentir como yo misma. Elegante pero no ostentoso, hermoso pero cómodo. Carmen me ayudó a prepararme el día de la gala. Mientras ella peinaba mi cabello, me preguntó, ¿entonces Ricardo va a ir? Yo había estado evitando tomar una decisión. No sé, admití. Parte de mí quiere que vea este momento, que entienda que he estado haciendo un trabajo importante todo este tiempo. Pero otra parte de mí no quiere que esté allí, contaminando este momento con su presencia y sus motivaciones superficiales. ¿Y qué quieres tú, Elena?, preguntó Carmen, mirándome a través del espejo. No lo que él quiere, no lo que los niños quieren. ¿Qué quieres tú? Era una pregunta que no me había hecho en mucho tiempo. Durante 11 años, había sublimado mis deseos, mis necesidades, mis sentimientos para mantener la paz en mi matrimonio. Quiero que él entienda, dije finalmente. Quiero que realmente, genuinamente comprenda lo que me hizo sentir y lo que significa este reconocimiento.
No es solo un premio, es una validación de que mi vida, mi trabajo, mi elección de dedicarme a la educación sobre ganar un gran salario, importa mucho. Al final, le dije a Ricardo que podía venir, pero no como mi acompañante en la mesa principal. Le dije que podía sentarse con la audiencia general y que después de la ceremonia podríamos hablar sobre el futuro de nuestro matrimonio. Su rostro mostró dolor, pero asintió, aceptando las condiciones. Mateo y Lucía estarían conmigo en la mesa principal, junto con el director de mi escuela y algunos de mis exalumnos que habían regresado especialmente para el evento. La noche de la gala fue surrealista. El salón de eventos del hotel más elegante de la ciudad estaba transformado en un espacio mágico con luces tenues, arreglos florales espectaculares y mesas adornadas con elegancia. Había más de 300 personas, educadores, funcionarios gubernamentales, periodistas, líderes comunitarios y, para mi sorpresa, muchos padres de familia actuales y antiguos de mi escuela, vestidos con sus mejores galas para celebrarme. Cuando entré, hubo un momento de silencio seguido de aplausos. Mis alumnos actuales, coordinados por sus padres, habían creado una pancarta gigante que decía: «Señorita Elena, usted cambió nuestras vidas». Varios de mis exalumnos, ahora en la secundaria y universidad, se acercaron a abrazarme, contándome cómo yo había sido la primera persona en creer en ellos, en ver su potencial cuando nadie más lo hacía. Había un joven llamado Daniel, a quien había enseñado hace 7 años, que ahora estudiaba medicina con una beca completa. «Usted me enseñó a leer, señorita Elena», dijo con lágrimas en los ojos. Mis padres no sabían. Nadie en mi casa podía ayudarme. Usted se quedaba después de clase, hora tras hora, hasta que finalmente lo logré. Ahora voy a ser doctor. Todo gracias a usted. Vi a Ricardo en la parte de atrás del salón, viéndome interactuar con estas personas, con mi comunidad. En su rostro había una expresión que nunca había visto antes. Asombro genuino, quizás incluso algo de vergüenza. Estaba viendo por primera vez el impacto real de mi trabajo, la diferencia tangible que yo hacía en el mundo. La ceremonia comenzó con discursos de varios funcionarios educativos. Hablaron de la crisis en la educación pública, de la necesidad de maestros dedicados, de cómo personas como yo éramos la columna vertebral del futuro de nuestras sociedades. Luego llegó el momento de mi reconocimiento. La doctora Herrera subió al escenario y comenzó a hablar sobre mi trayectoria. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando proyectaron un video en las pantallas gigantes. Era una compilación de entrevistas con mis alumnos actuales y antiguos, con padres de familia, con colegas. Uno por uno, explicaban cómo yo había impactado sus vidas. Había una madre que lloraba mientras contaba cómo yo había notado que su hijo tenía problemas de visión que estaban afectando su aprendizaje, y cómo yo había coordinado con una organización benéfica para conseguirle lentes gratuitos. Había un padre que explicaba cómo yo había intervenido cuando descubrí que su hija estaba siendo abusada por un familiar, salvándola de una situación horrible. Había exalumnos que ahora eran profesionales exitosos, atribuyéndome su éxito a que yo les había inculcado amor por el aprendizaje y confianza en sí mismos. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro mientras veía el video. No tenía idea de que estas personas habían coordinado esto, o de que mi impacto había sido tan profundo y duradero. Cuando las luces se volvieron a encender, recibí una ovación de pie que duró varios minutos. Mateo y Lucía estaban llorando de orgullo junto a mí. Cuando finalmente subí al escenario para aceptar el premio y dar mi discurso, estaba abrumada con emoción. Respiré profundamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarme. El micrófono en mis manos temblaba ligeramente. Desde el escenario, podía ver todo el salón, los rostros expectantes, las cámaras de televisión apuntando hacia mí, los periodistas con sus libretas listas. Y al fondo, casi escondido entre las sombras, Ricardo me miraba con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de orgullo, arrepentimiento y algo que parecía ser reconocimiento tardío de quién era yo realmente. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz sorprendentemente firme a pesar de los nervios. Cuando me dijeron que había ganado este premio, mi primera reacción fue pensar que debía haber un error. Soy solo una maestra de segundo grado en una escuela pública. No tengo doctorados impresionantes, ni he publicado investigaciones académicas innovadoras.
No he desarrollado metodologías revolucionarias, ni he viajado por el mundo dando conferencias magistrales. Hice una pausa, mirando los rostros en la audiencia. Lo que sí he hecho es presentarme todos los días, durante 18 años, a un aula llena de niños de 7 y 8 años que vienen de hogares donde a menudo no hay suficiente comida, donde la violencia es una realidad cotidiana, donde los sueños son un lujo que pocos pueden permitirse. He limpiado rodillas raspadas y secado lágrimas. He usado mi propio salario para comprar cuadernos y lápices para estudiantes, cuyos padres tienen que elegir entre útiles escolares y comida. He aprendido a reconocer los signos de abuso, de negligencia, de hambre. He hecho llamadas incómodas a servicios sociales cuando era necesario. He asistido a funerales de abuelos, he visitado hospitales cuando mis alumnos estaban enfermos. He ido a casas donde no me querían para hablar con padres sobre el progreso de sus hijos. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y también he experimentado momentos indescriptibles. He visto la luz que se enciende en los ojos de un niño cuando finalmente entiende un concepto difícil. He escuchado las risas durante la hora del cuento. He recibido dibujos arrugados con mensajes de "Te quiero, maestra". He visto a niños que llegaron a mi clase sin saber leer, salir meses después devorando libros con pasión. Este premio no es solo para mí, declaré con convicción. Es para cada maestro que se despierta antes del amanecer para planificar lecciones creativas, para cada educador que gasta su propio dinero en materiales porque el presupuesto escolar no alcanza, para cada profesional que podría estar ganando el doble en el sector privado, pero elige quedarse en las aulas porque cree en el poder transformador de la educación, para cada persona que entiende que enseñar no es solo una profesión, es una vocación, un llamado, una forma de cambiar el mundo. La audiencia estalló en aplauso, y vi a muchos maestros en el salón limpiándose las lágrimas. Continué. Durante mucho tiempo, permití que otros definieran mi valor. Permití que la sociedad me dijera que, porque no ganaba un salario alto, mi trabajo era menos importante. Permití que las prioridades distorsionadas de nuestro mundo me hicieran cuestionar la importancia de dedicar mi vida a educar a la próxima generación. Mis ojos se posaron brevemente en Ricardo y vi que él había bajado la cabeza. Pero estar aquí esta noche, rodeada de mis estudiantes, de sus familias, de colegas que comparten esta pasión, me recuerda por qué elegí este camino y por qué lo elegiría de nuevo sin dudarlo. En una sociedad que mide el éxito en términos de dinero, poder y estatus, necesitamos recordar que las cosas más importantes no pueden ser cuantificadas en una cuenta bancaria. El momento en que un niño con dislexia lee su primera oración, la sonrisa de un estudiante que finalmente entiende las fracciones después de semanas de intentarlo. La confianza que florece en un niño tímido cuando descubre que su voz importa. El futuro que se abre para un estudiante de bajos recursos cuando alguien le dice, por primera vez en su vida, que es inteligente y capaz. Mi voz se elevó con pasión. Eso no tiene precio. Eso es real. Eso es lo que importa. A todos los maestros aquí presentes y a los que están viendo esto desde sus casas, su trabajo importa. Cuando se sientan agotados, infravalorados o invisibles, recuerden que están moldeando el futuro. Cada niño que sale de su aula lleva consigo una parte de ustedes, su conocimiento, su bondad, su fe en el potencial humano. Ustedes son héroes anónimos que raramente reciben el reconocimiento que merecen, pero su legado vive en cada estudiante cuyas vidas han tocado. Y a mis propios hijos, Mateo y Lucía, que están aquí esta noche. Dije mirándolos directamente. Gracias por compartir a su mamá con tantos otros niños durante todos estos años. Sé que no siempre fue fácil tener una madre que a menudo llegaba tarde a casa porque estaba ayudando a otro estudiante, o que dedicaba los fines de semana a planificar lecciones, en lugar de solo pasar tiempo con ustedes. Pero espero haberles enseñado, con mi ejemplo, que una vida dedicada al servicio de otros es una vida bien vivida. Espero haberles mostrado que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Levanté el trofeo que me habían entregado, un hermoso diseño de cristal en forma de libro abierto. Acepto este premio con profunda humildad y gratitud, no como un logro personal, sino como un reconocimiento de la profesión que amo y de todos los educadores que hacen este trabajo sagrado cada día. Prometo seguir siendo una voz para mis estudiantes, para las escuelas públicas que desesperadamente necesitan más recursos, y para la idea de que invertir en educación
es invertir en la esperanza, en el futuro y en lo mejor de la humanidad. Gracias. Los aplausos fueron ensordecedores. Las personas se pusieron de pie nuevamente, y esta vez, la ovación duró más tiempo. Varios maestros se acercaron al escenario para abrazarme. Los flashes de las cámaras iluminaban el salón. Periodistas me esperaban para entrevistas, pero en medio de toda esa celebración, mis ojos buscaron a Ricardo. Había salido de su asiento y estaba de pie junto a una columna, completamente inmóvil, con lágrimas rodando por su rostro. Nuestras miradas se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ese momento, sin palabras, ocurrió algo significativo entre nosotros. Después de la ceremonia formal, hubo un cóctel. Estaba rodeada constantemente de personas que querían felicitarme, hacerme preguntas, tomarse fotos conmigo. La doctora Herrera me presentó a varios ministros de educación de otros países latinoamericanos. Un periodista de un importante canal de noticias me pidió una entrevista exclusiva. Una editorial me ofreció un contrato para escribir un libro sobre mis métodos de enseñanza. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. En algún momento, durante una breve pausa en la avalancha de atención, sentí una presencia familiar a mi lado. Ricardo estaba allí, manteniendo una distancia respetuosa, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a acercarse. «Elena», dijo con voz ronca, «¿podemos hablar? Solo un momento». Asentí y lo seguí a una terraza más tranquila que daba al jardín del hotel. La noche era fresca y clara, con estrellas visibles a pesar de las luces del... «Yo no tenía idea», comenzó Ricardo, su voz quebrándose. «Digo, sabía que eras buena maestra, pero no comprendía la magnitud de lo que... Ver ese video, escuchar a esas personas hablar sobre cómo cambiaste sus vidas». Se detuvo, limpiándose los ojos. «Elena, pasé 11 años ciego, 11 años persiguiendo cosas que al final no importan realmente. Títulos, promociones, bonos, la aprobación de personas cuyas opiniones no deberían haber significado nada para mí. Y mientras tanto, tú estabas aquí, haciendo un trabajo real, importante, transformador. No fue solo ceguera, Ricardo», dije con voz calmada, pero fue una elección. Elegiste valorar las apariencias sobre la sustancia. Elegiste avergonzarte de mí, porque yo no encajaba en tu imagen de éxito. Y esas elecciones tuvieron consecuencias. Me hicieron daño profundamente. Dañaron nuestro matrimonio. Enseñaron a nuestros hijos que el estatus social importa más que la integridad. Él asintió, aceptando mis palabras sin defensas. «Tienes razón, todo es cierto. Y lo peor es que no puedo regresar en el tiempo y arreglarlo. No puedo darte esos 11 años de vuelta. No puedo borrar el dolor que causé». No puedes», concordé. «Pero lo que sí puedes hacer es decidir qué clase de hombre quieres ser de ahora en adelante. Puedes elegir aprender de esto y cambiar realmente. No solo en la superficie, sino en lo profundo. O puedes volver a tu vida corporativa superficial y continuar valorando las cosas equivocadas». Ricardo me miró directamente a los ojos. «Renuncié hoy», dijo abruptamente. Mi sorpresa debió ser evidente porque continuó rápidamente. «Esta mañana, antes de venir aquí, le entregué mi renuncia a mi jefe, efectiva en un mes». «¿Qué?». Apenas podía procesar sus palabras. «Pero tu carrera, todo por lo que trabajaste, todo por lo que trabajé se convirtió en la razón por la que casi pierdo lo que realmente importa», interrumpió. «Mi familia, mi esposa, mi propia alma. Elena, he estado miserable durante años, pero estaba tan atrapado en la trampa del éxito corporativo que ni siquiera me permitía admitirlo. Esta noche, viendo tu triunfo, viendo el amor genuino que todas esas personas te tienen, viendo el impacto real que has tenido en el mundo, me di cuenta de que he desperdiciado más de una década de mi vida persiguiendo una ilusión». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», pregunté, todavía intentando procesar esta revelación. «No lo sé exactamente todavía», admití, «pero sé lo que no voy a hacer. No voy a seguir en un trabajo que requiere que comprometa mis valores. No voy a seguir en un ambiente que me convirtió en alguien que no respeto. He estado pensando en volver a mis raíces, a lo que me apasionaba antes de que el dinero y el estatus se volvieran mi prioridad». Hizo una pausa. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en la universidad?
Yo estudiaba administración de empresas, pero mi sueño era trabajar en organizaciones sin fines de lucro, usar mis habilidades para ayudar a comunidades necesitadas. Sí lo recordaba. Ese había sido el Ricardo del que me había enamorado. Un joven idealista que hablaba apasionadamente sobre usar los negocios como una fuerza para el bien, sobre responsabilidad social corporativa, sobre hacer una diferencia real. ¿Qué le pasó a ese Ricardo?, pregunté en voz baja. La deuda estudiantil, la presión familiar, la seducción de un salario alto, el ego, respondió honestamente. Poco a poco, me convencí de que primero necesitaba tener éxito en el sentido tradicional, ganar suficiente dinero, alcanzar cierta posición, y luego podría perseguir mis verdaderos objetivos. Pero por supuesto, ese luego nunca llegó. Siempre había otra promoción, otro bono, otro escalón que subir. Me perdí a mí mismo en el proceso. Y casi pierdes a tu familia también, señalé. Ya perdí 11 años con mi familia, corrigió. 11 años donde estuve presente físicamente pero ausente en todos los demás sentidos. Mateo y Lucía están creciendo, y he estado tan consumido con mi trabajo que apenas los conozco realmente. ¿Y tú? Dios, Elena, te traté de una manera imperdonable. Te hice sentir pequeña cuando eres una gigante. Te escondí cuando deberías haber sido celebrada. Permití que mis inseguridades y mi superficialidad dañaran a la persona más importante. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro, y por primera vez en años, vi vulnerabilidad genuina en él. No la imagen cuidadosamente construida del ejecutivo exitoso, sino al hombre real debajo de todo eso. No sé si puedes perdonarme alguna vez, continuó. No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir lo que hice, pero quiero intentarlo. Quiero ser el hombre que mereces, el padre que nuestros hijos necesitan. Quiero encontrar un trabajo que tenga significado real, aunque pague menos. Quiero valorar las cosas correctas. Quiero estar orgulloso de mí mismo nuevamente cuando me miro en el espejo. Me quedé en silencio por un largo momento, mirando las estrellas, organizando mis pensamientos. La parte herida de mí quería rechazarlo, hacerlo sufrir como yo había sufrido. Pero la parte de mí que todavía recordaba al joven idealista que había conocido hace tantos años, la parte que había elegido construir una vida con, quería creer que el cambio real era posible. Ricardo, dije finalmente, tus palabras son hermosas, pero son solo palabras. He escuchado disculpas antes. Lo que necesito ver son acciones consistentes, cambio real y sostenido. No puedo simplemente perdonar 11 años de dolor porque tuviste una epifanía durante mi noche de triunfo. Lo entiendo completamente, dijo rápidamente. No espero que me perdones de inmediato. No espero que las cosas vuelvan a ser normales mañana. Estoy dispuesto a hacer el trabajo, terapia, consejería matrimonial, lo que sea necesario. Estoy dispuesto a probarte, día tras día, que he cambiado realmente. Y si eventualmente decido que el daño es demasiado profundo, que no puedo superar lo que hiciste, ¿lo aceptarás?, pregunté, necesitando saber que él respetaría mi decisión, cualquiera que fuera. Sí, respondió sin vacilar. Si después de darme una oportunidad genuina decides que no puedes seguir conmigo, aceptaré tu decisión. Pero por favor, Elena, dame esa oportunidad. Déjame intentar reparar lo que rompí. Consideré sus palabras cuidadosamente. La verdad era que, a pesar de todo el dolor, todavía había amor en algún lugar dentro de mí. Estaba enterrado bajo capas de resentimiento, desilusión y heridas, pero existía. Y teníamos 2 hijos que amaban a ambos padres, pero también sabía que el amor solo no era suficiente. Necesitaríamos trabajo real, cambios fundamentales y tiempo. Mucho tiempo. Está bien, dije finalmente. Te daré una oportunidad de probar que este cambio es real, pero con condiciones. Primera, terapia individual para ti y consejería matrimonial para nosotros, sin excusas de que estás demasiado ocupado. Segunda, transparencia total sobre tu trabajo, tus finanzas, tu vida. Se acabaron los secretos. Tercera, participación real en la familia, no solo presencia física. Conocer a tus hijos, estar en sus vidas, ayudar con las tareas diarias de la casa. Acepto todo, dijo inmediatamente.
¿Hay más? Cuarta, continué. Necesito que entiendas que reconstruir la confianza tomará tiempo. Habrá momentos en que estaré enojada, en que te cuestionaré, en que dudaré de ti. Necesitas tener paciencia con ese proceso sin resentirte o frustrarte. Lo entiendo, asintió. Y quinta, terminé. Si alguna vez vuelves a avergonzarte de mí o a hacerme sentir inferior, se acabó. No habrá más oportunidades, ¿está claro? Completamente claro, respondió con seriedad. Nunca volverá a suceder, lo prometo. Nos quedamos en la terraza en silencio por un momento, el peso de la conversación instalándose entre nosotros. Finalmente, extendí mi mano hacia él. Empecemos de nuevo, entonces. Hola, soy Elena Martínez, maestra de segundo grado y reciente ganadora del Premio Internacional a la Excelencia Docente. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro mientras tomaba mi mano. Hola Elena, soy Ricardo Valente, ejecutivo corporativo en recuperación y esposo que está tratando de encontrar su camino de regreso a lo que realmente importa. Es un honor conocerte. Había algo simbólico en ese gesto, en ese reinicio. No estábamos borrando el pasado, pero estábamos reconociendo que necesitábamos un nuevo comienzo. Regresamos al salón de eventos juntos, pero no como la pareja disfuncional que habíamos sido durante 11 años. Éramos dos personas que habían reconocido sus problemas y estaban comprometidas a trabajar en ellos. Los meses siguientes fueron, como anticipé, difíciles. Ricardo comenzó terapia con un psicólogo especializado en crisis de identidad y valores. Iniciamos consejería matrimonial con una terapeuta recomendada por Carmen, quien nos ayudó a navegar las aguas complicadas de la reconstrucción de confianza. Ricardo cumplió su promesa de renunciar. Su último día en la empresa farmacéutica fue emotivo. Muchos de sus colegas estaban confundidos por su decisión de dejar un puesto tan bien pagado sin tener otro trabajo asegurado. Pero Ricardo se mantuvo firme. Pasó las siguientes semanas investigando organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales que necesitaban experiencia en gestión y marketing. Finalmente, aceptó un puesto como director de desarrollo en una organización que proporcionaba atención médica gratuita a comunidades de bajos recursos. El salario era menos de la mitad de lo que había estado ganando, pero la satisfacción en su rostro después de su primer día fue algo que no había visto en años. Hoy ayudé a planificar una campaña para recaudar fondos que proporcionará cirugías cardíacas gratuitas a niños que de otra manera morirían, me dijo esa noche durante la cena, sus ojos brillando con entusiasmo genuino. Cirugías que salvarán vidas reales. No estaba vendiendo medicamentos caros a hospitales para aumentar las ganancias de accionistas anónimos. Estaba trabajando en algo que realmente importa. Mateo y Lucía lo miraban con interés renovado. ¿Entonces ayudarás a niños enfermos, papi?, preguntó Lucía. Sí, princesa, respondió Ricardo. Igual que tu mamá ayuda a niños a aprender a leer, yo ayudaré a conseguir recursos para que niños enfermos reciban tratamiento médico. El ajuste financiero no fue fácil. Tuvimos que hacer cambios significativos en nuestro estilo de vida. Vendimos el auto de lujo de Ricardo y compramos uno usado más modesto. Cancelamos membresías de clubes exclusivos que raramente usábamos. Redujimos gastos innecesarios. Pero, sorprendentemente, esto no nos hizo sentir privados. En cambio, nos sentíamos más ligeros, menos atados a las posesiones materiales que habían definido tanto de nuestra vida anterior. Con el dinero del premio, pagué algunas deudas y establecí un fondo de becas para estudiantes de mi escuela que querían continuar su educación. También tomé la decisión de inscribirme en el programa de maestría que venía con el premio, algo que me emocionaba profundamente. Sería desafiante equilibrarlo con mi trabajo de tiempo completo y las responsabilidades familiares, pero Ricardo prometió apoyarme completamente, asumiendo más responsabilidades en casa. Y cumplió esa promesa. Comenzó a cocinar cenas varias veces por semana, algo que rara vez había hecho antes. Se involucró en las tareas escolares de los niños, ayudando a Mateo con sus proyectos de ciencias y escuchando a Lucía practicar sus presentaciones orales. Asistió a reuniones de padres y maestros, a recitales escolares, a partidos de fútbol. Al principio, los niños estaban sorprendidos por este cambio, pero gradualmente comenzaron a florecer bajo la atención renovada de su padre. La terapia matrimonial fue reveladora de maneras que no esperaba. Nuestra terapeuta, la doctora Ramírez,
Nos ayudó a ver patrones que habían estado presentes desde el principio de nuestro matrimonio, pero que habían empeorado con el tiempo. Ricardo reconoció que su búsqueda de estatus estaba enraizada en inseguridades profundas sobre su propio valor. Había crecido en una familia de clase media que constantemente luchaba financieramente, y había desarrollado una creencia de que el éxito material era la única forma de probar su valía. Pero al perseguir ese éxito, reflexionó durante una sesión, me alejé de las personas y valores que realmente me importaban. Me convertí en lo que mis padres habrían despreciado. Alguien que valoraba el dinero sobre todo lo demás. Yo también tuve que hacer trabajo en mí misma. La doctora Ramírez me ayudó a ver cómo yo había permitido que el comportamiento de Ricardo continuara al no establecer límites claros más temprano. Tú tenías tanto miedo de perder tu matrimonio que sacrificaste tu autoestima, me dijo. Pero un matrimonio construido sobre tu invisibilidad no vale la pena salvarse. Tenía razón. Había pasado años sublimando mis necesidades, minimizando mi dolor, convenciéndome de que si solo fuera más paciente, más comprensiva, más flexible, Ricardo eventualmente cambiaría. Pero el cambio solo vino cuando finalmente puse mi pie en el suelo, cuando exigí ser tratada con respeto, cuando dejé claro que estaba dispuesta a dejar el matrimonio si continuaba siendo tóxica. Aprendí que el amor propio no es egoísta, es esencial. El viaje a Buenos Aires para el Congreso Internacional de Educación fue un punto de inflexión. Ricardo me acompañó, pero esta vez, él era quien estaba en segundo plano mientras yo era el centro de atención. Durante 3 días, participé en paneles de discusión con educadores de todo el continente. Compartí mis métodos de enseñanza, escuché sobre innovaciones pedagógicas inspiradoras y me conecté con personas que compartían mi pasión por la educación transformadora. Ricardo asistió a cada una de mis presentaciones, sentado en la audiencia, tomando notas, realmente interesado en mi trabajo por primera vez en años. Una noche, después de una cena con varios ministros de educación y académicos prominentes, Ricardo y yo caminamos por las calles de Buenos Aires. ¿Sabes lo que me di cuenta esta semana?, dijo mientras tomaba mi mano. Que eres famosa en tu campo, Elena. Las personas te conocen, respetan tu trabajo, te admiran. Y yo no tenía idea porque nunca me tomé el tiempo de entender o valorar lo que hacías. No necesito ser famosa, respondí honestamente. Eso no es por lo que hago mi trabajo, pero sí necesitaba que tú reconocieras el valor de lo que hago, que lo respetaras tanto como tu propio trabajo. Lo respeto, dijo con fervor. Más que eso, estoy asombrado por ello. Ver la forma en que las personas responden a tus ideas, la forma en que tus métodos están siendo adaptados por maestros en múltiples países, la diferencia real que estás haciendo en el campo de la educación. Elena, eres extraordinaria. Siempre lo fuiste, pero yo estaba demasiado ciego para verlo. Sus palabras me calentaron, pero también mantuve mis expectativas realistas. Las palabras son importantes, Ricardo, pero son las acciones consistentes a lo largo del tiempo las que realmente mostrarán si has cambiado. Un año después de la gala, nuestra vida se veía dramáticamente diferente. Ricardo había prosperado en su nuevo trabajo, liderando campañas exitosas que habían triplicado los fondos disponibles para la organización médica. Hablaba apasionadamente sobre su trabajo en la mesa de la cena, y Mateo y Lucía escuchaban con genuino interés. Yo había completado mi primer año de maestría, equilibrando estudios, enseñanza y vida familiar de maneras que no habría creído posibles sin el apoyo real de Ricardo. Nuestra relación todavía estaba en proceso de sanación. Había días difíciles donde viejos resentimientos surgían inesperadamente. Había momentos en que yo cuestionaba si realmente había perdonado a Ricardo o si solo estaba fingiendo por el bien de la familia. Pero también había momentos de conexión genuina que me recordaban por qué me había enamorado de él en primer lugar. Conversaciones profundas sobre nuestros trabajos y valores. Risas compartidas sobre las travesuras de los niños. Gestos pequeños pero significativos de cuidado y consideración mutuos. Una tarde, mientras ayudaba a organizar mi clase para el nuevo año escolar, Ricardo llegó inesperadamente. «Pensé que podrías necesitar ayuda», dijo, enrollándose las mangas de su camisa. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos juntos armando estantes, organizando libros, decorando las paredes con carteles educativos. En algún momento, mientras colgábamos un mapa del mundo, nuestras manos se tocaron y nuestros ojos se encontraron. «Gracias por darme una segunda», dijo Ricardo en voz baja.
Gracias por hacer el trabajo necesario para merecerla, respondí. El segundo año después del premio trajo más cambios. Fui invitada a formar parte de un Comité Nacional de Reforma Educativa, una posición voluntaria pero prestigiosa que me permitiría influir en políticas educativas a nivel del país. También me pidieron escribir una columna mensual para un importante periódico nacional sobre temas de educación. Mi voz, que había sido silenciada durante tantos años en mi propio matrimonio, ahora estaba siendo amplificada en la esfera pública. Ricardo celebró cada uno de estos logros sin ningún rastro de los celos o incomodidad que podría haber mostrado antes. En cambio, se convirtió en mi mayor animador, promocionando mis artículos en sus redes sociales, asistiendo a eventos donde yo era la oradora, y genuinamente orgulloso de mis logros. En su organización, comenzó a hablar abiertamente sobre su matrimonio y su transformación personal. Casi perdí a mi esposa porque valoré las cosas equivocadas, compartió durante una conferencia sobre liderazgo transformacional. Aprendí de la manera difícil que el verdadero éxito no se trata de títulos corporativos o cuentas bancarias. Se trata de vivir con integridad, valorar a las personas sobre las posesiones y usar nuestros talentos para hacer una diferencia real en él. Su historia resonó con muchas personas, especialmente ejecutivos corporativos que también estaban cuestionando sus prioridades. Ricardo comenzó a ser invitado a hablar sobre el equilibrio entre vida laboral y personal, sobre encontrar significado en el trabajo, sobre la importancia de alinear la carrera con los valores personales. En una ironía hermosa, se convirtió en una voz influyente precisamente porque había tenido el coraje de rechazar el éxito convencional en favor de algo más auténtico. Mateo y Lucía florecieron durante este tiempo también. Mateo, inspirado tanto por mi trabajo en educación como por el nuevo compromiso de Ricardo con causas sociales, comenzó a hablar sobre convertirse en maestro o trabajar en desarrollo comunitario. Lucía, siempre la más artística de la familia, había encontrado su pasión en usar el arte para el activismo social, creando murales y proyectos que abordaban problemas como la pobreza y la injusticia. Ustedes nos enseñaron que la vida no se trata de hacerse rico, dijo Mateo durante una cena familiar. Se trata de hacer una diferencia. Ver a nuestros hijos internalizar estos valores de manera tan profunda fue uno de los regalos más grandes que surgieron de nuestra transformación. Nos dimos cuenta de que los años difíciles no habían sido completamente en vano si resultaban en criar hijos que entendían lo que realmente importaba en la vida. Por supuesto, no todo fue fácil o perfecto. Todavía teníamos discusiones. Todavía enfrentábamos estrés financiero ocasional. Todavía teníamos que navegar las complejidades de equilibrar dos carreras demandantes con las responsabilidades familiares. Pero ahora lo hacíamos como verdaderos socios, con respeto mutuo y comunicación honesta. Una noche, 3 años después de aquella gala que cambió todo, Ricardo y yo estábamos sentados en nuestro pequeño patio trasero, disfrutando de la tranquilidad después de que los niños se habían ido a dormir. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dado otra oportunidad?, preguntó de repente. Consideré su pregunta cuidadosamente. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente, admití honestamente. Si hubiera terminado nuestro matrimonio después de la gala, habría sido justificado. El dolor que causaste fue real y profundo. Hice una pausa. Pero no me arrepiento. Porque tomaste mi segunda oportunidad seriamente. Hiciste el trabajo. Cambiaste realmente, no solo superficialmente. Y eso ha hecho toda la diferencia. Ricardo tomó mi mano. Cada día me despierto agradecido de que no me rendieras por perdido. Y cada día trabajo para ser el hombre que mereces, el padre que nuestros hijos merecen. Lo sé, dije suavemente. Y eso es exactamente por qué funcionó. Nos quedamos así por un rato, en silencio cómodo, mirando las estrellas sobre nosotros. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en la mujer que había sido 3 años atrás, insegura, invisible, cuestionando constantemente su propio valor. Esa mujer parecía casi una extraña para mí. El premio no solo había cambiado mi vida profesional, había cambiado mi percepción de mí misma. Había sido un catalizador que me forzó a ver mi propio valor, a exigir respeto, a rechazar ser tratada como menos que. Y al hacerlo, había dado a Ricardo la opción de elevarse a la ocasión o perderme.
Afortunadamente, había elegido lo primero, pero eso solo fue posible porque yo había encontrado la fuerza para establecer los límites que debería haber establecido años antes. Unas semanas después, recibí una llamada inesperada. Era de María González, una de mis exalumnas del primer año que enseñé, hace casi 2 décadas. Ahora tenía 26 años y era abogada, trabajando en una organización de derechos humanos. Elena, dijo con voz emocionada. Sé que esto es de último minuto, pero me caso en 2 meses y... Bueno, me preguntaba si usted podría leer algo durante la ceremonia. Usted fue la primera persona que me hizo creer que podía lograr algo en la vida. Mi familia era pobre, mi padre bebía, mi madre trabajaba 3 empleos, pero usted veía algo en mí que yo no veía en mí misma. Quiero que esté allí en el día más importante de mi vida. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras aceptaba. Esta era la razón por la que hacía mi trabajo. No por premios o reconocimiento, sino por momentos como estos. Estudiantes que recordaban, que seguían conectados, cuyas vidas habían sido tocadas de manera significativa. El día de la boda de María fue hermoso. Cuando leí durante la ceremonia, hablé sobre el poder del amor y el compromiso, pero también sobre el poder de creer en las personas, de ver su potencial incluso cuando ellas no pueden verlo. María, dije mirándola directamente, cuando tenías 7 años y llegaste a mi clase casi sin saber leer, con ropa gastada y un almuerzo que a menudo era solo una... Yo vi a una niña brillante con determinación feroz. Y ahora miro a la mujer hermosa, educada, compasiva en la que te has convertido, y mi corazón está lleno de orgullo. No porque yo hice esto, sino porque tú lo hiciste. Yo solo planté una semilla. Tú hiciste el trabajo duro de crecimiento. Después de la ceremonia, María me abrazó fuertemente. Usted salvó mi vida, señorita Elena, literalmente. Si no hubiera sido por usted, probablemente habría abandonado la escuela. Habría terminado en una situación terrible. Pero usted me mostró un camino diferente. Estas palabras, más que cualquier premio internacional, me recordaron el valor de mi vocación. Esa noche le conté a Ricardo sobre la boda. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dije. Es que María es solo una de docenas, probablemente cientos de estudiantes cuyas vidas he tocado. Y cada uno de ellos lleva una parte de mí hacia adelante en el mundo. Ese es mi legado, no una cuenta bancaria o un título corporativo, sino vidas transformadas que continúan transformando otras vidas. Y es un legado mucho más importante que cualquier cosa que yo construí en mis años corporativos, respondió Ricardo. He estado pensando mucho en eso últimamente. En mi trabajo anterior, ayudé a generar millones en ganancias para accionistas anónimos. ¿Y qué quedó de eso? Nada significativo. Pero ahora, con cada campaña exitosa de recaudación de fondos, hay niños que reciben cirugías salvadoras. Hay familias que no se destruyen financieramente por gastos médicos. Hay esperanza donde antes había desesperación. Eso es real. Eso importa. Ambos encontramos nuestro camino hacia lo que importa, observé. Solo tomó un viaje largo y doloroso para llegar aquí. Pero llegamos, dijo Ricardo. Juntos. Al 4.º año después del premio, mi vida profesional alcanzó nuevas alturas. Fui invitada a dar una charla TED sobre educación transformadora. El video se volvió viral, siendo visto por millones de personas alrededor del mundo. Universidades comenzaron a invitarme como profesora visitante. Me ofrecieron puestos en think tanks educativos y organizaciones internacionales. Cada oportunidad fue tentadora, pero también tuve que tomar decisiones difíciles sobre qué aceptar y qué rechazar. Porque al final del día, mi prioridad seguía siendo mi clase de 2.º grado, esos 25 niños que me esperaban cada mañana con sus mochilas gastadas y sus sonrisas brillantes. Ninguna cantidad de prestigio o reconocimiento internacional valdría la pena si significaba abandonar el trabajo directo en el aula que amaba. Decidí aceptar oportunidades selectivas que pudiera equilibrar con mi enseñanza. Conferencias durante los recesos escolares, escritura durante los fines de semana, proyectos de consultoría que pudiera hacer remotamente. De esta manera, podía amplificar mi impacto sin perder la conexión con el trabajo de base, que me mantenía fundamentada y apasionada. Ricardo fue fundamental en hacer esto posible. Asumió aún más responsabilidades en casa, asegurándose de que yo tuviera tiempo y espacio para cumplir con estos compromisos adicionales.
Tú me apoyaste durante 11 años mientras yo perseguía una carrera vacía, me dijo cuando le agradecí por su apoyo. Lo menos que puedo hacer es apoyarte mientras persigues una carrera que realmente importa. Una tarde, mientras revisaba ensayos de mis estudiantes en nuestra mesa de comedor, Lucía, ahora de 16 años, se sentó conmigo. Mami, ¿puedo preguntarte algo?, dijo con seriedad inusual. Por supuesto, cariño. ¿Qué pasa? Recuerdo cuando era más joven, antes de que ganaras el premio. Recuerdo que papá nunca estaba en casa, y cuando estaba, ustedes dos parecían, no sé, como extraños. Y recuerdo que tú a veces llorabas cuando pensabas que nadie te veía. Mi corazón se apretó al darme cuenta de cuánto habían notado los niños. Lucía. Comencé, pero ella continuó. No, déjame terminar. Quiero decirte que ver cómo cambiaron las cosas, cómo tanto tú como papá se transformaron, cómo salvaron su matrimonio, eso me enseñó algo importante. Me enseñó que las relaciones requieren trabajo real, que el amor solo no es suficiente, que las personas pueden cambiar si están dispuestas a hacer el esfuerzo. Y me enseñó que nunca debo conformarme con alguien que no me respete completamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Esas son lecciones sabias, mi amor. Y siento que tuvieras que presenciar el dolor antes de ver la curación. No, dijo Lucía firmemente. No te disculpes por eso, porque ver ambos, el dolor y la curación, me hizo más fuerte, me hizo más consciente, y me dio a ambos padres como ejemplos reales de personas imperfectas que trabajan en sí mismas, en lugar de una fantasía de perfección que nunca podría alcanzar. Su madurez me asombró. Esta joven mujer, que Ricardo y yo habíamos criado juntos a través de todos nuestros altibajos, había emergido no dañada, sino fortalecida por nuestra experiencia familiar. Mateo, por su parte, había encontrado su propia forma de procesar todo. Ahora con 18 años y a punto de entrar a la universidad, había escrito un ensayo de admisión sobre crecer con dos padres que modelaron tanto el fracaso como la redención. Mis padres me enseñaron que cometer errores no te define, escribió. Lo que te define es cómo respondes a esos errores, si tienes el coraje de enfrentarlos y cambiar. Mi padre cometió errores serios en su matrimonio y carrera, pero tuvo el coraje de reconocerlos, de cambiar completamente su vida, de convertirse en alguien mejor. Eso es el tipo de hombre que quiero ser. Cuando leí su ensayo, lloré de orgullo. Ambos de nuestros hijos habían extraído lecciones positivas de nuestras luchas. Y eso me dijo que, a pesar de todos los años difíciles, habíamos hecho algo bien como padres. 5 años después del premio, la fundación me invitó a regresar para la ceremonia de ese año. Esta vez como miembro del comité de selección. Sería responsable de ayudar a elegir al próximo ganador del premio internacional a la excelencia docente. Era un honor que me tomé muy seriamente. Mientras revisaba las nominaciones, encontré tantas historias inspiradoras. Un maestro en Guatemala, que había construido una biblioteca comunitaria desde cero. Una profesora en Perú, que había desarrollado un programa innovador para estudiantes indígenas, que preservaba su idioma nativo mientras les enseñaba español. Un educador en Colombia que trabajaba con niños afectados por el conflicto armado, ayudándoles a procesar trauma a través del arte y la escritura. Cada historia me recordaba que yo era solo una entre miles de educadores, dedicados haciendo trabajo extraordinario en circunstancias difíciles. Mi premio no me hacía mejor que ellos, solo me había dado una plataforma más grande, desde la cual amplificar el mensaje de que los maestros importan, de que la educación transforma, de que invertir en las personas que educan a nuestros niños es invertir en el futuro de la humanidad. En la ceremonia de ese año, cuando se anunció al nuevo ganador, una maestra de una escuela rural en Honduras, me paré y aplaudí con todas mis fuerzas. La vi subir al escenario, abrumada, con lágrimas rodando por su rostro, tal como yo había estado 5 años antes. Y supe que su vida estaba a punto de cambiar, tal como la mía había. Después de la ceremonia, ella se acercó a mí, todavía aturdida. Señora Martínez, dijo tímidamente, he seguido su trabajo desde que ganó el premio. Usted me inspiró a continuar, incluso cuando era difícil. Y ahora, no puedo creer que esté aquí. Créelo, dije tomando sus manos. Lo mereces.
Y ahora tienes la oportunidad de usar esta plataforma para hacer una diferencia aún mayor. Pero recuerda, el premio es maravilloso, pero no es por lo que hacemos nuestro trabajo. Lo hacemos por los niños que nos esperan cada mañana, por las vidas que tocamos, por la esperanza que plantamos. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. ¿Puedo pedirle un consejo?, preguntó. Lo que quiera, respondí. ¿Cómo equilibra todo? El reconocimiento, las oportunidades nuevas, las demandas de tiempo, pero también su compromiso con el aula, con su familia. ¿Cómo lo hace? Era una pregunta que yo misma había luchado por responder durante los últimos 5 años. No es fácil, admití honestamente. Y no siempre lo hago perfectamente. Pero aprendí que tengo que ser intencional sobre mis prioridades. Mi clase viene primero. Mi familia viene primero. Todo lo demás, no importa cuán prestigioso o tentador, solo acepto si puedo hacerlo sin comprometer esas 2 prioridades fundamentales. Y a veces, continué, tienes que decir no, incluso a oportunidades increíbles. A veces tienes que recordarte a ti misma por qué entraste a esta profesión en primer lugar. No fue por fama o reconocimiento, fue por amor a enseñar, por pasión por hacer una diferencia en vidas jóvenes. Mantén eso en el centro, y las otras decisiones se vuelven más claras. Volví a casa de esa ceremonia sintiendo una profunda gratitud por el viaje que había experimentado. 5 años antes, había estado en su posición, abrumada y sin saber cómo mi vida estaba a punto de... Ahora, podía mirar atrás y ver no solo el impacto profesional del premio, sino más importante, cómo había catalizado transformación personal y familiar. Ricardo me recogió del aeropuerto, y mientras conducíamos a casa, le conté sobre la nueva ganadora. Espero que ella tenga a alguien que la apoye tan completamente como tú me has apoyado, dije. Y espero que no tenga que pasar por 11 años de dolor primero para llegar allí, respondió Ricardo con una sonrisa triste. Si pudiera regresar y cambiar esos años, Elena. No puedes, interrumpí gentilmente. Y honestamente, no estoy segura de que quisiera que lo hicieras. Porque esos años dolorosos nos llevaron a donde estamos ahora. Nos forzaron a crecer, a cambiar, a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Si todo hubiera sido fácil, podríamos haber continuado en piloto automático para siempre, nunca realmente enfrentando nuestros problemas. Supongo que tienes razón, concedió, pero aún así, siento profundamente el dolor que te causé. Lo sé, dije. Y ese remordimiento genuino, esa disposición a enfrentar lo que hiciste en lugar de justificarlo o minimizarlo, es parte de por qué pude perdonarte, parte de por qué nuestro matrimonio sobrevivió. Esa noche, toda la familia cenó junta, algo que ahora hacíamos casi todas las noches. Un cambio dramático de hace 5 años cuando Ricardo raramente estaba en casa para las comidas. Mateo compartió noticias sobre su aceptación a su universidad de primera elección, donde planeaba estudiar educación y desarrollo comunitario. Lucía mostró diseños para un mural que estaba creando con otros estudiantes de arte sobre el tema de justicia social. Ricardo habló sobre una nueva iniciativa en su trabajo para proporcionar no solo atención médica, sino también educación sobre salud en comunidades rurales. Y yo compartí sobre la nueva ganadora sobre su trabajo increíble en Honduras, sobre cómo me recordó por qué amaba mi profesión. Ustedes saben, dije mirando alrededor de la mesa a mi familia. Hace 5 años, cuando gané ese premio, pensé que era el punto culminante de mi vida, el momento que definiría todo. Pero me he dado cuenta de que el premio en sí no fue lo más importante. Lo más importante fue lo que catalizó. Encontrar mi voz y mi valor. Transformar nuestro matrimonio. Vivir con más integridad y propósito. Esos son los verdaderos premios, y son los que llevaré conmigo mucho después de que el trofeo de cristal esté cubierto de polvo en un estante. Eso es profundo, mami, dijo Lucía. Deberías escribir un libro sobre todo esto. Tal vez lo haga algún día, respondí. Pero por ahora, estoy contenta simplemente viviendo esta vida que hemos construido juntos. Esta vida que valora las cosas correctas, que pone a las personas sobre las posesiones, que mide el éxito en vidas tocadas, en lugar de dinero ganado. Ricardo levantó su copa de agua. Un brindis, dijo, por Elena, quien nos enseñó a todos, no solo a sus estudiantes, sino también a su familia, lo que realmente significa vivir con propósito. Por la mujer más extraordinaria que conozco.
quien siempre lo fue, incluso cuando yo era demasiado ciego para verlo. Todos chocamos nuestras copas, y en ese momento simple alrededor de nuestra modesta mesa de comedor, sentí una felicidad más profunda que cualquier gala elegante podría haber proporcionado. Esta era mi vida real, imperfecta, a veces difícil, pero auténtica y llena de amor y significado. Al día siguiente, volví a mi clase de segundo grado. 28 niños de 7 años me saludaron con abrazos y gritos emocionados de «Señorita Elena está de vuelta». Pasé el día haciendo lo que más amaba, leyendo cuentos con voces divertidas, ayudando a un niño a entender la suma, mediando en un conflicto sobre un lápiz prestado, secando lágrimas después de una rodilla raspada en el recreo, celebrando cuando una niña tímida finalmente levantó su mano para responder una pregunta. Esto era mi vida, no siempre glamorosa, raramente reconocida, a menudo agotadora, pero llena de momentos que importaban, de conexiones humanas reales, de la posibilidad de cambiar trayectorias de vida. Y ahora, finalmente, después de años de dolor y transformación, tenía no solo la satisfacción de mi trabajo, sino también un matrimonio genuino, una familia fuerte y un sentido profundo de mi propio valor. Ya no era la mujer invisible que Ricardo había dejado en casa durante 11 años. Era Elena Martínez, maestra, ganadora de premios, defensora de la educación, madre, esposa y, más importante, una mujer que conocía su propio valor y se negaba a aceptar menos del respeto y amor que merecía. Y esa, más que cualquier premio o reconocimiento, era la verdadera victoria de mi historia.